bienvenidas a este video tutorial, esperando que se encuentren muy bien. Un abrazo a la distancia. Vamos a empezar esta vez con familias lógicas. Ya habíamos visto que a la hora de construir un circuito integrado, este va a tener varias características y dependiendo de estas características vamos a poder organizarlos en una estructura que se llaman familias lógicas. En primera instancia, vamos a recordar que una familia lógica es aquella donde unos circuitos integrados comparten tecnología, comparten características de entrada y de salida fundamentalmente. Desde esta perspectiva, vamos a decir que existen algunas características generales de todas las familias lógicas. Sin embargo, vamos a concentrarnos nosotros en dos familias, que son la bipolar y la MOS, que más adelante aclararemos un poco sobre ellas. Entonces, estas familias tienen algunas características que comparten, a pesar de que son familias diferentes. La primera de esas características es la velocidad. Vamos a decir que la velocidad mide la rapidez de respuesta de las salidas de un circuito digital a cualquier cambio en sus entradas. O sea, qué tan rápido reacciona cualquier compuerta básica, en este caso, que son las que hemos estado trabajando, en alguna de estas dos familias ante un cambio en sus entradas. O sea, si cambiamos de 0 a 1 o de 1 a 0. Como segundo punto tenemos el consumo de potencia. Mide la cantidad de corriente o de potencia que consume un circuito digital en operación. Esto es muy importante. Más adelante vamos a ver que vamos a tener corrientes de entrada, corrientes de salida y que además estas van a estar variando si la entrada está en alto o bajo o si la salida está en alto o bajo. Un elemento también muy importante es la inmunidad al ruido, que dice que mide la sensibilidad de un circuito digital al ruido electromagnético ambiental. Esto es muy importante porque el ruido electromagnético hace que nuestras compuertas, también lo vamos a ver un poquito más adelante en otras filminas, que caigan en una región que se llama la región prohibida. Esta región lo que hace es confundir, si se puede decir de esta forma, a la compuerta básica y entonces no sabe si está en un 1 o en un 0, preferiblemente en la entrada. Entonces, ¿qué hace esto? Que la compuerta reaccione de alguna forma y normalmente no es la correcta. Y por último, la cuarta característica es la confiabilidad. Mide el periodo útil de servicio de un circuito digital. O sea, en pocas palabras, ¿cuánto va a durar este circuito en el mercado o puesto en un circuito trabajando? Bueno, a nivel general, las familias lógicas las podemos dividir en una serie de familias de tecnología bipolar. ¿Qué es de la tecnología bipolar? Bueno, de tecnología bipolar es que las compuertas internamente van a estar conformadas por transistores BJT. Un viejo y conocido, amigos, para nosotros, los transistores BJT. Eso quiere decir la tecnología bipolar. Tenemos la SL principalmente y la TTL, que es algo así como el abuelito de todas las familias lógicas, y a su vez la tecnología TTL, fíjense ustedes que se divide en algunas subtecnologías extras, que es la STTL, la LSTTL, la ASTTL y la ALSTTL. Por otro lado, tenemos nosotros la tecnología MOS. La tecnología MOS está construida con transistores FET. Otro amigo de nosotros que ya conocemos con transistores FET. Estos transistores FET y con también MOSFET, ¿verdad? Con transistores MOS. Entonces, esta tecnología se divide principalmente en LV-CMOS, CMOS y NCMOS. A su vez, las CMOS los vamos a encontrar como HCMOS, HCMOS y CMOS. En este caso, nosotros nos vamos a concentrar en la tecnología TTL y en la tecnología MOS, única y exclusivamente.
Muy bien. En el caso particular, tenemos acá que la tecnología lógica TTL o la familia TTL es quizás la más antigua, ya lo habíamos dicho, y resulta que a su vez se divide en una serie de subfamilias. Recuerden, nada más de aclaración, que les mencioné que esta familia TTL va a estar formada por transistores BJT, tanto NPN como PNP. A su vez, tenemos que en esta gran familia lógica de TTL vamos a encontrar algunas familias particulares, que son la TTL estándar, la TTL Shortcake, que va a estar representada con una S, la TTL de baja potencia, que su indicador va a ser una L, la TTL Shortcake de baja potencia, que su indicador es un LS, la TTL de alta velocidad, que su indicador es una H, la TTL Shortcake avanzada, que es una AS, y la TTL Shortcake de baja potencia avanzada, que es ALS. Como recordatorio, recuérdense que vimos aquí, en la filmina anterior, que la familia TTL, ¿en qué se dividía? En SLS, lo observan aquí, vamos a tener que tiene S, LS, AS y ALS. Precisamente, entonces, ¿a qué nos referíamos con eso? A esta particularidad. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Tenemos entonces la estándar, que no viene acompañado de ninguna nomenclatura particular, S para Shortcake, L para baja potencia, LS para Shortcake de baja potencia, H para TTL de alta velocidad, AS de nuevo, Shortcake avanzada, y ALS para Shortcake de baja potencia avanzada. Ok, aquí nosotros podemos observar que existen algunas características fundamentales para los circuitos TTL. Algunas que ya son propias de la TTL. Vamos a empezar diciendo que la familia TTL nos presenta una alta velocidad de operación. Pueden trabajar generalmente a frecuencias de 18 a 20 MHz y algunas hasta 80 MHz. Entonces, la familia TTL responde muy bien a la alta velocidad o a la alta frecuencia de operación. El tiempo de retardo de propagación de un circuito digital es el tiempo que toma un cambio lógico en la entrada en propagarse a través del dispositivo y producir un cambio lógico en la salida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es el tiempo o retardo de propagación. Esta es otra característica importante de la TTL. Es muy bueno en la familia TTL. Quiere decir que el tiempo que dura la salida de una compuerta en responder a las entradas que se le están poniendo es muy corto, muy pequeño. La familia TTL dice que es alta disipación de potencia. Es una desventaja asociada con la alta velocidad de operación. En general, cuando más rápido sea un circuito, más potencia consume y viceversa. O sea, la familia TTL consume una alta potencia. Esto es muy importante tener en cuenta para cuando montemos circuitos con familias TTL, porque varios circuitos digitales en una misma protoboard o en un mismo circuito alimentados con una fuente, vamos a tener que tener en consideración entonces la potencia que consume, porque consume una alta potencia. Tensión de alimentación nominal es una ventaja y una desventaja. La familia TTL solo funciona, o sea, hay que alimentar el circuito única y exclusivamente con 5 voltios, Si le ponemos más, quemamos el circuito integrado. Y por último, podemos hablar que los niveles de voltaje o de tensión para ceros y unos.
dentro de algunas filminas vamos a estudiar esto más al detalle, pero a nivel general vamos a decir que la familia TTL ve entre 0 a la entrada, entre 0 a 0,8 voltios, lo toma como un 0. Después, entre 2,4 a 5 voltios, recordémonos que un monológico es hasta 5 voltios, entonces de entre 2,4 a 5 voltios lo toma como un 1. Eso quiere decir que cualquier valor por encima de 0,8 voltios hasta 2,4 voltios va a estar considerado en ese nivel prohibido, que la compuerta no está seguro si es un 1 o si es un 0. Para continuar, entonces observemos ahora algunas características particulares de la familia CMOS. Recuerden que les mencioné al principio, ¿verdad? Que la familia CMOS estaba conformada normalmente por transistores MOSFET. Igualmente, la familia CMOS se divide en algunas subfamilias. Estas subfamilias las denominaríamos como el CMOS estándar, un CMOS de alta velocidad que tiene entonces como elemento identificativo CH. Tenemos entonces una familia CMOS compatible con TTL, que luego vamos a ver un poquito sobre eso, que se denota HCT, y tenemos una familia CMOS equivalente a TTL, que se denomina con la letra C. Igualmente, como vimos anteriormente con la familia TTL, existen algunas características básicas de la familia CMOS. La primera de ellas es la baja disipación de potencia. Es la ventaja más sobresaliente de la familia CMOS. Consume muy poca potencia debido a la fabricación con MOSFET. Perdón. Otra característica muy importante de la familia CMOS es su buena velocidad de operación. Los circuitos integrados CMOS son típicamente más lentos que los TTL, pero suficientemente rápidos para la mayoría de las aplicaciones. Recuerde que mencionamos en la familia TTL que eran muy rápidas, pero ¿qué pasaba con la potencia? El consumo de potencia era altísimo. Entonces, en el caso de los familias CMOS, hacen un equilibrio entre la potencia y la velocidad. Por eso, pueden tener y manejarse con velocidades de hasta 10 MHz, pero con potencias muy bajas. La tercera característica, amplios márgenes de tensión de alimentación. Esto es muy importante. El chip TTL lo podemos alimentar solo con 5 voltios. Sin embargo, observemos que la familia CMOS nos permite una alimentación de entre 3 hasta 15 voltios. Ojo, esta alimentación es para el chip. El 1 lógico seguirá siendo 5 voltios y el 0 lógico seguirá siendo 0 voltios. Pero el circuito integrado, como sí, puede ser alimentado entre 3 y 15 voltios. Alta inmunidad al ruido, otro elemento fundamental que caracteriza a las compuertas CMOS. Recuerde que mencionamos que el ruido electromagnético afectaba mucho a las combinaciones de CMOS, y este ruido nos iba a inducir a que la compuerta cayera en los estados prohibidos. La compuerta TTL, o la familia TTL más bien dicho, tiene una gran inmunidad al ruido. Entonces es genial para una serie de aplicaciones donde sabemos de que va a haber muchas perturbaciones en el caso electromagnético. Por último, igual que en el caso de la TTL, existe un nivel mínimo y máximo de tensión para considerar que es un 0 y un nivel mínimo y máximo de tensión para considerar que es un 1. Este aspecto lo vamos a retomar con más detalle en unas filminas más
adelante. Igual para las dos familias podemos hablar nosotros entonces de los niveles de integración, En primera instancia tenemos el nivel SSI, o sea, de pequeña escala de integración. En este caso podemos tener aproximadamente en un mismo circuito o en un mismo nivel de integración de 1 a 12 compuertas. Seguidamente podemos ver el MSI, que es de mediana escala de integración. En este caso estamos hablando que podemos llegar a tener hasta 100 compuertas. El LSI es de gran escala de integración y vemos que ya llegamos a las 1000 compuertas. Por otro lado, tenemos el muy gran escala de integración y estamos hablando que ya podemos llegar a tener en una misma integración hasta 10.000 compuertas. Hasta 10.000 compuertas. En el ULSI, que es de ultra gran escala de integración, ya hablaríamos de números mayores, o sea, son 100.000 compuertas que podemos tener integradas. Y en el caso de la giga escala de integración, podríamos llegar a tener hasta 100.000 compuertas en una sola integración. Muy bien, hasta aquí lo que hemos visto son características generales de las familias lógicas, pero ahora vamos a estudiar un poco más en detalle algunas características eléctricas propias de cada una de estas familias. Y aunque los parámetros reciben el mismo nombre, vamos a ver que no tienen el mismo valor. Para empezar, podemos hablar de los parámetros de tensión en los niveles lógicos. O sea, ¿qué van a ser los parámetros de tensión de los niveles lógicos? Van a ser los valores de tensión con los cuales una compuerta va a poder trabajar tanto de entrada como de salida. O sea, vamos a tener tensiones de entrada y vamos a tener tensiones de salida. Y al mismo tiempo, estas tensiones vamos a ver que van a variar dependiendo si a la entrada tengo un 1 o un 0 y a la salida tengo un 1 y un 0. Así podemos encontrar la V y L. V de voltage, I de input y L de low. Entonces es voltage input low, o sea, la tensión de entrada máxima para el nivel lógico bajo. La VHI sería de voltage input high, o sea, la tensión máxima para el nivel lógico alto. En este caso tenemos también la VOL, que es de voltage output low, que sería la tensión de salida máxima para el nivel bajo. Y por último vamos a encontrar VOH, que sería de voltage output high, o sea, la tensión de salida mínima para el nivel lógico alto. En el caso de las corrientes, vamos a tener también corrientes de entrada y corrientes de salida. La variación que sufren las corrientes va a ser en términos ya no en un mismo nivel dos valores, sino que vamos a tener corrientes de entrada o corrientes de salida. La diferencia es que estas corrientes van a variar dependiendo de la tensión, de si a la entrada tengo un 0 o tengo un 1. Muy bien, aquí tenemos entonces la I y L. O sea, esta sería corriente input low, corriente input high, corriente output low y corriente output high. O sea, en pocas palabras, sería la corriente entrada en nivel bajo, entrada en nivel alto, y estas serían las corrientes que se generan a la salida en nivel bajo y a la salida en nivel alto. ¿Verdad? En nivel alto. Esto, en palabras que lo acabamos de decir, se puede representar gráficamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si ustedes ven, aquí tenemos nuestra tensión o voltaje de entrada en alto y acá tenemos nuestra tensión o voltaje de entrada en bajo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es simplemente que aquí se va a generar un 1 y aquí vamos a tener un 0.
Pero este 1 va a estar comprendido entre dos valores. Va a estar comprendido entre dos valores. Este que tenemos acá y este que tenemos acá. Entonces, el VIH es voltaje input high, es el valor máximo para obtener un 1, que sabemos que es 5 voltios. Mientras que el VIH, que es el valor de voltaje para el valor mínimo que debe tener este valor para ser tomado en cuenta como un 1. O sea, quiere decir que un 1 va a estar oscilando entre este valor de VIH mínimo y 5 voltios, o lo que es lo mismo, el valor de IH máximo. Entonces vemos que el valor VIH, que era el valor para que la compuerta diga, yo a la entrada tengo un 1, va a oscilar exactamente entre dos valores. VIH va a oscilar entre dos valores, que son VIH máximo, ¿verdad? Máximo, y va a oscilar entre VIH mínimo y VIH mínimo. Entonces vamos a tener dos valores de tensión para que una compuerta pueda identificarlo como un 1. Ahora, ¿qué pasa aquí? Observemos el VIL. En el caso del VIL pasa exactamente lo mismo. Vamos a tener un VIL máximo y un VIL mínimo. Evidentemente, este valor mínimo va a ser de 0 voltios. Entonces, una compuerta para interpretar que es un 0 va a tener un rango determinado, que va desde VIL mínimo, que es 0, hasta un VIL máximo, que luego vamos a ver qué valor le corresponde. Entonces, igualmente, la VIL va a estar oscilando entre dos valores. Una vez que nosotros estemos fuera de estos valores, o sea, en medio de VIH mínimo y de VIL máximo, lo que vamos a tener es la región prohibida. ¿Qué quiere decir aquí? Esto lo que quiere decir es que en el momento que nuestra compuerta esté dentro de esta zona, resulta que ya no va a estar segura si lo que tiene es un 0 o un 1. Y por eso tenemos que evitar que, si queremos un 0, supere la VIL máxima, o que si queremos un 1, sea inferior a la VIH mínima. En el caso de las tensiones para la salida, vamos a tener exactamente lo mismo. Fíjense ustedes que aquí vamos a tener que nuestro VOH, o sea, el voltage output high, va a estar oscilando ¿entre qué? Entre dos valores. Uno máximo, que va a ser 5 voltios, y uno mínimo, que va a depender de la familia lógica, igual que este valor e igual que este valor. ¿Por qué les digo estos valores? Porque observen ustedes que este valor va a ser 5 voltios y este valor va a ser 0 voltios, ¿verdad? Entonces aquí igualmente nosotros vamos a tener 5 voltios y vamos a tener 0 voltios. Pero este valor de VOH mínimo y este valor de VOL máximo va a ser dependiendo de la familia. Igualmente entonces a la salida, en este caso de VOL, vemos que nosotros vamos a tener un rango donde vamos a considerar que en 5 no hay ningún problema. Si comenzamos a bajar, vamos a llegar a este valor y de ahí no podemos pasar, porque si no, otra vez caeríamos en la zona prohibida. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar es que igualmente, cuando nosotros tenemos
un valor de salida, o sea, un 0, para lograr un 0, nosotros vamos a tener que este valor va a ir entre 0 voltios y va a ir precisamente entre este valor. No podemos superar este valor. Nuevamente, si nosotros caemos en esta área de aquí, lo que va a ocurrir es que la compuerta no va a estar clara si su salida es un 0 o un 1. Y sobre todo lo que va a pasar es que normalmente la salida de una compuerta, ¿dónde va a dar? Va a dar a otro dispositivo. Y muchas veces es otra compuerta. Entonces, si la salida de la compuerta se encuentra en la zona prohibida, entonces resulta que esta otra compuerta que se le va a conectar lo va a interpretar en la zona prohibida y no va a saber si es un 0 o un 1. En resumen, nosotros vamos a tener que en la entrada de una compuerta se van a dar dos voltajes. Uno cuando tenemos un 1 y otro cuando tenemos un 0. Ambas tensiones de entrada se van a dividir en dos valores. El primero, un valor máximo que sabemos que es 5 voltios. Después de eso, para que se cumpla que sea un 1, nunca debe bajar de este valor. En el caso del 0, sabemos que un 0 es un 0, pero para que el 0 siga siendo 0, nunca debe superar a este valor. En el caso de las salidas, tenemos igual, tenemos dos tensiones de salida. Una para cuando tenemos un 1 y una para cuando tenemos un 0. En el caso del 1, sabemos que la tensión máxima es 5 y no hay ningún problema. Pero si queremos que este 1 siga siendo 1, no debe ser inferior a este valor. En el caso del 0, sabemos que un 0 sería un 0. Pero para que se mantenga como 0, no debe de superar a este valor. De lo contrario, no sería un 0. No sería un 0. Muy bien, observemos qué pasa cuando analizamos estos parámetros en la familia TTL. Entonces, nuevamente, tenemos aquí una tensión de entrada para cuando tenemos un ¿qué? Un 1 lógico. Observen ustedes aquí que entonces vamos a establecer que 5 voltios corresponderán ¿a quién? A nuestra VIH máxima. Pero en este caso vamos a ver que la VIH mínima es de 2 voltios. Por lo tanto, el rango entre estas dos tensiones debe de ser de 3 voltios, como ustedes lo pueden ver aquí. Entonces, para la familia TTL vamos a identificar, o la familia TTL, cualquier componente de la línea TTL, hablando de compuertas básicas, va a interpretar en la entrada algo importante a nivel, es en la entrada. En la entrada va a interpretar un 1 siempre y cuando ese valor de voltaje sea superior a 2 voltios e igual a 5 voltios. O sea, mientras se mantenga en este rango de 2 a 5 voltios, va a decir que la entrada es equivalente a un 1 lógico. Por otro lado, tenemos la tensión de entrada en baja, o sea, cuando nosotros queremos ver un 0. Entonces, si ustedes observan, vamos a ver aquí que empieza en un 0. Y el 0, como ya lo habíamos mencionado antes, va a ser nuestro voltaje de entrada baja. Ahora, si observamos el valor para el valor máximo que puede tomar en tensión un 0, es 0,8 voltios. O sea, el rango es de 0,8 voltios. Quiere decir que si yo supero los 0,8 voltios y no llego a 2 voltios, precisamente donde me estaría ubicando
es aquí, en el área prohibida, aquí, en esta área donde no deberíamos estar, esta área que no deberíamos estar. Ahora, con respecto a la salida, la familia TTL, observen de nuevo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un voltaje de salida, un voltaje de salida. ¿Para cuando es 1? Para cuando es 1. Entonces, este rango de tensión va a oscilar entre 5 y 2,4. O sea, la tensión de salida máxima va a ser 5, pero el valor mínimo que podemos tener para entender que es un 1, para considerarlo un 1, es de 2,4. Aquí hay algo importante, Observemos que en este caso yo tenía aquí 2 voltios, pero ahora lo que tenemos es 2,4. Entonces, el nivel inferior de tensión para considerarlo como un 1 no es igual a la entrada que a la salida. Difiere en este caso por 0,4 voltios. Entonces, eso es un detalle importante. Estamos hablando que es un 1 y un 1, pero en este caso es un 1 a la entrada y en este caso sería un 1 a la salida, un 1 a la salida. Entonces, los parámetros no son los mismos. O sea, el valor mínimo de tensión a la entrada para considerar un 1 no es el mismo valor mínimo de tensión a la salida para considerarlo un 1. Observemos aquí en la salida con respecto a un nivel bajo o 0. Fíjense ustedes que igual tendríamos de nuevo un valor mínimo que es 0 voltios, pero en el caso del valor de tensión máximo, para considerarlo un 0, ahora es de 0,4 voltios. Nuevamente, el valor de salida, de entrada y de salida en el caso de los del nivel bajo no es lo mismo. En otras palabras, fíjense ustedes que para un 0 en la entrada podemos llegar hasta 0,8 voltios. Sin embargo, en la salida no podemos considerar un 0 si pasamos de 0,4 voltios. O sea, el área prohibida se amplía en la salida. Es más amplia en la salida que en la entrada. Ahora, ¿qué pasa con estos mismos parámetros en el caso de la familia CMOS? Observemos aquí, en el caso de la familia CMOS, igual vamos a tener un parámetro de entrada, vamos a tener para nivel alto un parámetro de entrada para nivel bajo. Pero fíjense ustedes el comportamiento en este caso. Resulta que nosotros tenemos que el nivel máximo va a ser 5 voltios y que en este caso el nivel mínimo permitido para un 1 es 3,5 voltios. O sea, es un poco más estrecho que en el caso de la familia TTL. Para el caso de la tensión baja o en 0, observen ustedes que tenemos que 0 es 0, pero que el valor máximo permitido para un 1 es 1,5 voltios. O sea, a nivel de entrada, la familia CMOS es más tolerante que la familia TTL, porque vemos ustedes que nos da un margen muchísimo mayor para obtener nosotros un 0 y nos da un margen mayor entonces acá en la zona prohibida. O sea, la zona prohibida es más pequeña. Eso quiere decir un margen mayor, que sería una zona más pequeña. Ahora, ¿qué pasa con los valores de entrada? Igual tenemos una tensión de entrada en nivel alto y una tensión de entrada en nivel bajo.
Pero observen ustedes algo interesante. El margen que ustedes pueden ver aquí de tensión entre estos dos es muy, muy pequeño. Igual que el margen de la tensión en la salida para un nivel lógico en cero. O sea, en pocas palabras, si ustedes observan, la zona prohibida en la salida de un circuito CMOS es enormemente grande. O sea, toda la tolerancia que tenía la familia CMOS en la entrada desapareció en la salida. En la salida. Entonces, aquí vemos que en la salida la familia CMOS es muy, pero muy estricta en lo que corresponde a los valores que consideramos para decir que hay un 1 lógico o un 0 lógico a la salida. Muy bien. Hasta aquí serían los parámetros a nivel de tensión y de corriente vistos a nivel individual de cada uno de esos parámetros. Existe otro elemento importante a tomar en cuenta y es la cargabilidad. O sea, ¿qué es la cargabilidad? La cargabilidad se divide en dos elementos. El primero de ellos, el fan out o cargabilidad de salida. Dice claramente es máximo número de entradas que se pueden conectar a una salida sin degradar sus características eléctricas. O sea, es cuántas salidas puedo conectar yo a una misma entrada. O sea, en pocas palabras, yo tengo acá, como ustedes pueden ver, tenemos acá una salida. Y esta salida la estamos conectando a una, dos, tres entradas. Y así podría sucesivamente seguir conectando una serie de esta misma salida, la podría conectar a otras entradas. Sin embargo, ¿qué pasa? Resulta que recuérdense que vamos a tener unas corrientes de salida. Entonces, y las compuertas también tienen unas corrientes de entrada. Así que simplemente yo no puedo tomar una salida y conectarla a otro montón de entradas. Que recuerden que al final, ¿qué es fan out? ¿Cuántas entradas puedo conectar a una única salida? Eso es simplemente lo que es fan out. O sea, yo tengo aquí, para que nos quede bastante claro, porque es muy importante, tengo aquí una entrada 1, tengo una entrada 2, tenemos una entrada 3 y podríamos tener otro sinfín de entradas. Pero tengo aquí una salida 1. Entonces, en realidad, ¿qué nos dice que es el fan out? El fan out nos dice, ok, nosotros podemos tomar esta salida que está aquí y conectarla a esta entrada. Pero podemos tomar esta salida y conectarla a esta otra entrada. Y podemos tomar esta salida y conectarla a esta entrada. Y seguir así paulatinamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esta misma salida le estoy conectando a múltiples entradas. Y estas múltiples entradas van a entregar o a drenar corriente, dependiendo, que ahorita lo vamos a ver, si están en 0 segundos. Entonces yo no puedo seguir conectando esta misma salida a un número infinito de entradas. El número típico, y después más adelante vamos a ver una serie de cálculos, entonces el número típico en el caso del fan out es de 10. Eso quiere decir que yo puedo conectar una salida a un máximo de 10 entradas. Repito, una salida a un máximo de 10 entradas. Eso sería el fan out. Ahora, ¿qué es el fan in? Recuerden que yo les dije que la cargabilidad se dividía en dos elementos, fan out y fan in. El fan in
es la cantidad de entradas máximas que puede tener una misma compuerta. Por ahora, nosotros hemos experimentado solo con compuertas de 2 entradas, pero no son las únicas que existen. Existen compuertas de muchísimo más número de entradas. Entonces yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahí seguir. Pero resulta que igualmente como el número de entradas anterior no puede ser infinito, igualmente acá una compuerta no podría tener un infinito número de entradas. Entonces, al número máximo de entradas que puede tener una misma compuerta se le llama fan-in. Se le llama fan-in. Muy bien, recuérdense ustedes que nosotros vimos el margen de ruido. Se recuerdan que mencionamos que en el caso de la TTL, el margen de ruido, en el caso de la TTL, el margen de ruido no era muy bueno. Sin embargo, que una de las fortalezas del CMOS es que el CMOS nos va a presentar un margen de ruido muy importante. O sea, una inmunidad al ruido muy importante. Pero entonces, ¿qué vamos a entender por el margen de ruido? Bueno, el margen de ruido tiene que ver con los valores que acabamos de ver. Recuérdense que aquí tenemos, para que no se nos olvide, que tenemos aquí nuestros famosos valores máximos para un 1 y nuestros valores máximos para un 0, ¿dónde? En la entrada. Si lo vemos desde este punto de vista, aquí tenemos lo mismo, pero para la salida. ¿Lo ven ustedes? Tenemos aquí un nivel máximo para 1 y un nivel mínimo para 1. Y tenemos entonces un nivel máximo para 0 y el nivel mínimo para 1. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí lo que sucede es lo siguiente. Observemos que aquí tenemos el nivel mínimo permitido para un ¿qué? Para un 1 exactamente. Mientras que aquí lo que tenemos es el nivel mínimo permitido para un 1, pero ¿a dónde? A la salida. O sea, ambos bloques nos representan un 1. Sin embargo, este 1 es de entrada y este 1 es de salida. ¿Y va a haber qué? Va a haber esto precisamente que vemos aquí. Un margen entre ellos. Un margen. Entonces, a este margen se le llama precisamente el margen de ruido estático. El margen de ruido estático. Entonces, este margen de ruido estático lo llamamos entonces el margen de ruido en nivel alto. ¿Por qué? Porque es la diferencia que se da entre dos unos, pero uno a la entrada y uno a la salida. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un 0. Aquí tenemos un 0. Y aquí tenemos un 0. Pero nuevamente, ¿cómo es este 0? Este 0 es de entrada, perdón. Este 0 es de salida. Este 0 es de salida. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí vamos a tener igual. Aquí tengo el valor máximo permitido para un 0 en entrada. Y aquí tengo el valor máximo permitido para un 0 en salida. Nuevamente podemos ver que existe un margen entre ellos a pesar de que sean ceros, porque ya vimos que aunque sean ceros, resulta que el de entrada no es lo mismo que el 0 de salida. Entonces, a este margen se le llama el margen de ruido a nivel bajo. A nivel bajo. Entonces aquí, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener un margen. ¿Un margen entre quiénes? Entre dos unos. Aquí tengo un 1 y tengo un 1. ¿Verdad? Este 1 es de entrada y este 1 es de salida. Entonces, ¿quién es este? Entonces, ¿qué sería esto? El precisamente que aquí lo tenemos, el margen de ruido en alto, que se denota como NMH. Entonces, veámoslo para acá.
Aquí deshacemos un momentito mejor para no confundirnos. Entonces, veamos para acá. Lo llevamos aquí. Entonces, el NMH, lo que es el margen de ruido en nivel alto. En nivel alto. ¿Qué vamos a tener aquí? Ahora, aquí vamos a tener un margen también. ¿De qué? De que esto es un 0 y esto es un 0. Nuevamente esto es un 0 de salida y esto es un 0 de entrada. Entonces, este margen acá le llamamos, ¿cómo? Exactamente, que está aquí, un margen de ruido de nivel bajo. Margen de ruido de nivel bajo. Entonces vamos a tener el NML, que quiere decir margen de ruido de nivel bajo. De nivel bajo. Y entre más estrecho sea ese margen, mejor va a responder la compuerta. Por último, podemos observar acá que con respecto a esto, observen ustedes aquí, vamos a tener que el margen de ruido de nivel alto se obtiene restando el valor de tensión para un 1 de entrada contra el valor de tensión para un 1 de, el valor de salida. Y tenemos acá también que el nivel de ruido en nivel bajo va a ser el valor de tensión en nivel bajo menos el valor de tensión de salida en nivel alto. Entonces, repito, para calcular el nivel de ruido a nivel alto, lo que hacemos es restamos. Tomamos el nivel de tensión de salida para nivel alto, y se lo restamos al nivel de tensión de entrada para nivel alto. Entonces, ¿quién es este? Para que quede bien clarito, aquí tenemos que este es nuestro nivel de tensión de salida, nuestro nivel salida en nivel alto. Y aquí a la par tenemos a nuestro nivel de tensión de entrada para nivel alto. Voltage input high, voltage output high. Entonces dice que yo, para calcular a este señor, lo que tenemos que hacer es tomar a este y restárselo a este. Ahora, en el otro caso, ¿qué tenemos acá? Tenemos que aquí tenemos nuestro nivel de tensión de entrada en nivel bajo y tenemos un nivel de tensión de salida en nivel bajo. Y dice que para calcular a este señor de aquí, que es este, nosotros lo que tenemos que hacer es, voy a repintar esto otro color porque me parece que no se va a ver bien en verde. Tenemos aquí, ¿ok? Entonces vamos a tener aquí que para calcular a este individuo, recuerde que estamos ahora calculando a este señor, para calcular a este señor lo que tenemos que hacer es tomamos a este de aquí y se lo restamos a este señor de aquí. Y de esa forma vamos a poder calcular el nivel de ruido que tenemos en esa computadora. Muy bien, pero ahora, ¿qué pasa con las corrientes? Recuérdese que al inicio nosotros mencionamos que íbamos a tener exactamente unas corrientes de entrada y unas corrientes de salida. La IL máxima, la IH máxima, y vamos a tener la IOL máxima y la IOH máxima. O sea, vamos a tener las corrientes de
salida que están aquí. Entonces, ¿qué es la I y L máxima? Es la tensión máxima de entrada de una puerta cuando ésta está en estado bajo. Y la I y H, que es corriente de input high y corriente de input low, máxima es la intensidad máxima de entrada de una puerta cuando está en estado bajo. Ahora, aquí nosotros podemos ver entonces que vamos a tener, ¿qué estábamos diciendo? Vamos a tener una I y L máxima, ¿verdad? Y L máxima. Y vamos a tener una I y H máxima. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros vamos a tener una corriente máxima de entrada cuando en la entrada hay un 0. Y vamos a tener una corriente máxima en entrada cuando en la entrada hay un 1. Sin embargo, aquí es importante observar una cuestión. Y es que, sin importar cuál sea la compuerta que nosotros tengamos aquí adentro, o sea, puede ser cualquier tipo de compuerta, cualquier de las compuertas básicas que hemos visto. Entonces, si nosotros a la entrada vamos a tener un 0, entonces vamos a tener un 0, entonces vean lo que ocurre. La compuerta se convierte en un surtidor de corriente, o sea, en pocas palabras, de la compuerta sale corriente, aunque sea una entrada. Ojo, vamos despacio. Si en la compuerta, no importa cuál sea, en la entrada, en alguna de las entradas de la compuerta yo tengo un 0, en esa entrada, a pesar de que es una entrada, no, la corriente va a fluir hacia afuera de la compuerta. Mientras que si yo tengo un 1, si lo que tenemos es un 1, yo tengo un 1, entonces en la entrada lo que se va a dar es que la entrada drena con corriente, o sea, la corriente va a entrar. Entonces suena un poco extraño, pero voy de nuevo. Si nosotros tenemos un 0 a la entrada de la compuerta, o sea, si en esta entrada nosotros lo que tenemos es un 0, entonces la corriente, esa entrada va a dar corriente, o sea, va a haber una corriente que va a fluir de la compuerta hacia el exterior por esa entrada. Mientras que si nosotros lo que tenemos en esa entrada es un 1, repito, si nosotros lo que tenemos en esa entrada es un 1, entonces ahora sí, por la entrada de esa compuerta va a entrar, valga la redundancia, corriente. Entonces, veámoslo aquí. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una compuerta AND, acá, y acá yo tengo unas entradas, vamos a poner que esta es la entrada A, ¿verdad? Y que esta es la entrada B de la compuerta. Entonces imagínense ustedes que yo vengo y voy a poner en esta entrada un 0. Entonces, en el momento que yo pongo en esta entrada un 0, por esta entrada lo que va a hacer es salir corriente. O sea, la corriente va a venir desde el interior de la compuerta y va a salir por acá. Pero, si yo lo que tengo ahora es esta misma compuerta, acá, vamos a dibujarla acá para que nos quede más espacio. Si yo tengo esta misma compuerta acá, y resulta que aquí tengo las dos entradas, ¿verdad? Mi entrada A, mi entrada B, entonces, y aquí, en esta puerta, en esta entrada de esta puerta, yo pongo un 1, entonces lo que va a suceder es que entonces ahora sí se va a dar una corriente que viene del exterior hacia el interior de la compuerta. Así se comportan las corrientes en la entrada. De esta forma tenemos entonces aquí que tenemos una corriente cuando está en bajo que viene de salida
y una corriente cuando está en alto que viene a entrar por la compuerta. Bien, ¿qué pasa en el caso de la salida? ¿Qué pasa en el caso de la salida? Vamos a hacer aquí un pequeño detalle para observarlo mejor. ¿Okay? ¿Qué pasa aquí? Muy bien. En este caso, lo que tenemos es lo siguiente. Observen ustedes. Si mi salida es un 0, si la salida de la compuerta es un 0, entonces se va a dar que por esa salida la corriente va a fluir del exterior hacia el interior de la compuerta. A pesar de que sea una salida, la corriente va a ir del exterior hacia adentro. Pero, por otro lado, si yo lo que tengo a la salida es un 1, vamos a tener entonces ahora que la corriente va a fluir de dentro de la compuerta hacia el exterior. Hacia el exterior. Entonces aquí no hay que entrar en confusiones en términos de que sí, que por ser una salida, la corriente por fuerza va a ir en sentido de la compuerta hacia el exterior. No, vemos que en el caso de un 0, sea en la entrada o sea en la salida, la compuerta va a emitir corriente, o sea, va a surtir corriente, va a suplir corriente. Entonces, de nuevo, observémoslo acá para que nos quede un poco claro. Sea entrada o salida, cuando tenemos un 0 a la entrada, la corriente va a fluir de la compuerta hacia el exterior. Si lo que nosotros tenemos es un 1 a la entrada, la corriente va a venir del exterior hacia la compuerta, hacia la compuerta. Por otro lado, si nosotros a la salida tenemos un 0, entonces la corriente va a fluir del exterior hacia la compuerta. Si nosotros lo que tenemos es un 1 a la salida, entonces la corriente va a fluir de la compuerta hacia el exterior. Hacia el exterior. De esa forma es como se comportan las corrientes de entrada y de salida. Fíjense en algo importante. Nosotros aquí, tanto para la I y L máxima, como para la I y H máxima, ¿eh? O para la I o L mínima, o para la I o L máxima, no estamos estableciendo parámetros. Repito, no estamos estableciendo un valor determinado. Sin embargo, estos valores vienen dados por el fabricante. O sea, hay un valor máximo de corriente. Repito, hay un valor máximo para la I y L. Y hay un valor máximo establecido para la I y H, y hay un valor máximo establecido para la I o L máxima, y hay un valor máximo establecido para la I o H máxima. Entonces, ¿de dónde obtenemos estos valores? Estos valores nos los da el fabricante. Nos los da el fabricante en sus hojas de datos o datasheet de cada uno de los integrados. Y varía dependiendo de la familia lógica. Recordémonos de que no podemos decir que los parámetros de la familia TTL sean iguales que los de la CMOS. Por lo tanto, estos parámetros también van a tener que ser contemplados en el caso de que yo tenga TTL o que mi familia sea una CMOS. Una CMOS.
Entonces hay que tener cuidado con eso, no son lo mismo. Y cuando nosotros vamos a trabajar en el diseño de circuitos y en el cálculo de circuitos, pues antes vamos a tener que estar claros con qué familia TTL trabajamos, con qué subfamilias trabajamos, porque vimos de que no son iguales. No son iguales, incluso dentro de cada una de las familias que pudimos ver nosotros, que tenemos también subfamilias, ¿verdad? Habían subfamilias de cada una de ellas y entonces los parámetros de estas subfamilias TTL que están aquí van a variar de los parámetros de estas subfamilias de las CMOS. Entonces, el saber cuáles son los valores estandarizados y recomendados por el fabricante del dispositivo son muy importantes, tanto los valores de tensión en entrada y de salida para un 1 y un 0, como los valores de corriente en entrada y salida para los valores de 1 y 0, de 1 y 0. Muy bien, con el propósito precisamente de evitar este conflicto que las compuertas pueden tener especialmente en sus entradas, y específicamente en sus entradas, de no saber si es un 0, si es un 1 o de quedar ahí en una zona prohibida, una recomendación es usar en las entradas unos arreglos de resistencias e interruptores. De esta forma, nosotros vamos a podernos asegurar que cada una de las entradas o está en 0 o está en 1, respetando precisamente y en lo posible los valores máximos de cada uno de esos rangos. O sea, en pocas palabras, que un 0 sea 0 voltios y que un 1 sean 5 voltios, sin bajar a los valores mínimos de permitido para el 1 o máximo permitido para el 0. Estos arreglos resistivos reciben el nombre de pull-up resistor o de pull-down resistor. O sea, en pocas palabras, de poner a 1 o de poner a 0 o de poner a alto o de poner a bajo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo funcionan estos circuitillos? Observemos acá. Nosotros tenemos acá, imagínense que aquí tengo la entrada de una compuerta. La entrada de una compuerta. Entonces, si ustedes ven, aquí, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos una resistencia que normalmente se recomienda que sea de 10K. Tenemos aquí otra resistencita que se recomienda que sea de 100 ohmios. Repito que se recomienda que sea de 100 ohmios. Y entonces esta resistencia de, aquí voy a borrarla para que se vea mejor. Aquí una resistencia de 100 ohmios. Entonces, ¿qué sucede aquí? Fíjense que este interruptor que tenemos acá, ¿ven? Este interruptor aquí está abierto. Al estar abierto, la corriente, ustedes pueden ver, aquí tenemos nuestra fuente de alimentación a 5 voltios, ¿verdad? Recuerden que lo que andamos buscando es un 1 lógico o un 0 lógico. Entonces, voy a borrar un poco acá para que quede más claro. Entonces, repito, aquí tenemos un 5 voltios. ¿Por qué? Porque este 5 voltios nos va a representar un 1 lógico. Muy bien. Ahora, la corriente va a salir de aquí, va a venir, pero observen que no va a poder pasar de aquí hasta tierra. ¿Por qué? Porque este interruptor está abierto. Entonces, esto va a ir a dar ¿a dónde? A la entrada de nuestra compuerta. Entonces, cuando este interruptor está abierto, nosotros vamos a establecer entonces que aquí yo tengo un 1. Cuando el interruptor está abierto, tenemos un 1. La compuerta lo que ve es un 1. ¿Por qué? Porque a través de esa resistencia estarían conectándose directamente a 5 voltios. Mientras que si la entrada, volvamos acá, aquí tenemos la entrada a nuestra compuerta, ahora nosotros vamos a cerrar el interruptor. Observen, vamos a cerrar el interruptor. Entonces la dirección de la corriente va a ser hacia el potencial de tierra. Entonces la compuerta lo que vería va a ser un 0 lógico. Y de esta forma, con ayuda de estos pull-up, lo que vamos a tener aquí es simple y sencillamente que el pull-up es que mientras el interruptor esté abierto,
repito, mientras este interruptor esté abierto, tenemos la compuerta puesta a un 1. O sea, estaría en un 1 permanentemente. O sea, estaría en alto, por eso se llama pull up, ¿verdad? Estaría en alto. En el momento que nosotros cerramos nuestro interruptor, la compuerta se pone a 0. Entonces el pull up o arriba quiere decir que mientras el interruptor 1 está cerrado, entonces ¿qué tendríamos? Lo que tendríamos es un 0. Ahora veamos el caso donde tenemos un pull down. Entonces quiere decir puesto abajo. Entonces, mientras el interruptor esté abierto, ¿qué sucede? Que esta vez, ahora las resistencias cambiaron. Fíjense que antes la resistencia y vamos a borrar un poquito para que no nos confunda aquí un poco. Mucha información en una misma filmina. Muy bien, entonces, ¿qué pasa acá? Que ahora el arreglo resistivo cambió. Obsérvenlo, el arreglo resistivo cambió. Antes la resistencia de 10K estaba a VCC, ahora está a potencial de tierra. Por lo tanto, como está a potencial de tierra, resulta que cuando el interruptor está abierto, entonces la entrada de la compuerta a través de esta resistencia se encuentra a tierra. Entonces vamos a decir que en el pull-up, mientras la compuerta está permanentemente en un 1, mientras en el pull-down la compuerta está permanentemente en un 0. Una vez que nosotros oprimamos el interruptor, cuando nosotros accionamos el interruptor, entonces la compuerta quedará conectada ¿a dónde? Al potencial de 5 voltios. Por lo tanto, pasará de 0 a 1. Está en 0, pasa a 1. Está en 1, pasa a 0. Entonces, en resumen, el pull up y el pull down lo que nos ayuda es a que la compuerta esté en un estado determinado permanentemente. Y nosotros lo que hacemos es cambiar ese estado determinado ¿con qué? Con la acción de este interruptor. Con la acción de este interruptor, nosotros pasamos la compuerta de su estado natural, entre comillas, o sea, el estado que le estamos forzando a un nuevo estado que va a ser el contrario. Entonces, en un caso va a estar permanentemente en 1 y lo pasamos a 0, en otro caso está en 0 y lo pasamos a 1. De esta forma, evitamos, al mantenerla permanentemente en un estado definido, evitamos que durante ese periodo interprete el ruido como un 0 o como un 1. Es recomendable siempre para evitar estas cosas que si no usamos el pull up o el pull down, entonces conectar las entradas que no se estén utilizando a un potencial de 0 o 1 dependiendo la función, siempre y cuando esta conexión no altere el funcionamiento del circuito que estamos diseñando para que no altere los resultados que necesitamos obtener en ellos. Muy bien, recordemos entonces que indistintamente de qué tipo de compuerta estemos utilizando, cuál es el circuito que hemos montado, cuál es la familia lógica que estamos utilizando, pues siempre cada una de estas compuertas de cada una de las familias va a tener algunos parámetros eléctricos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Y estos parámetros estarán directamente relacionados con la familia lógica que estemos trabajando. Algo importante, podemos trabajar varias familias lógicas al mismo tiempo, pero hay que hacer interfaces, que será motivo de otro video tutorial. Para concluir, tenemos que recordarnos que vamos a tener parámetros eléctricos de tensión y de corriente. En el caso de la tensión vamos a tener 4 valores fundamentales que son las tensiones de entrada cuando la entrada es un 1, la tensión de entrada cuando la entrada es un 0, la tensión de salida cuando la salida es un 1, la tensión de salida cuando la salida es un 0. A su vez, cada una de estas se divide en 2.
La tensión de entrada, cuando es un 1, va a haber un valor máximo que son 5 voltios y de ahí puede bajar un poquito y vamos a encontrar un límite mínimo permitido. O sea, de ahí para abajo no podría ser un 1. Y dependiendo de la familia, así va a ser el valor de ese rango inferior para un 1. Igualmente, en el caso de la tensión de entrada, cuando es un 0, tenemos que el 0 es 0. Sin embargo, podemos subir un poquitico y vamos a llegar a un valor máximo que podemos tomar de tensión para que la compuerta lo interprete a la entrada como un 0. Si yo subo más de ese valor o bajo más del valor inferior del 1, voy a estar en un área prohibida. ¿Qué significa eso? Que la compuerta no va a saber si es un 1 o un 0 de entrada. Igual en la salida, estas dos tensiones se dividen. O sea, cuando hay un 1, voy a tener un valor máximo que serán 5 voltios y puedo bajar un poquito. Y a partir de ese valor hacia abajo ya no lo consideramos un 1. Igual, si yo tengo un 0 a la salida, voy a tener 0 es 0. Pero voy a poder tener un poquito más de tensión y a partir de ahí para arriba ya no lo podría considerar un 0, sino de nuevo vuelvo a caer en la zona prohibida. Con respecto a las corrientes, igual vamos a tener ya no 8 valores, esta vez vamos a quedarnos solo con 4 y es igual, voy a tener corrientes de entrada, dos corrientes de entrada, una se va a dar cuando la entrada es baja o 0 y otra se va a dar cuando la entrada es alta o 1. Igual en la salida vamos a tener dos corrientes, una corriente para cuando la salida esté en alto, una corriente para cuando la salida esté en bajo. En la entrada, cuando la salida está en la compuerta, cuando una entrada está en bajo, la corriente va de la compuerta hacia el exterior. Cuando una entrada está en alto, la corriente va del exterior hacia la compuerta. Eso es un detalle importante. Repito, en una compuerta, cuando una entrada está en 0, la corriente fluye de la compuerta al exterior. Cuando una entrada está en alto, la corriente fluye del exterior hacia la compuerta. En el caso de la salida, tenemos el mismo funcionamiento. Cuando una salida está en bajo, la corriente va a fluir del exterior hacia la compuerta, mientras que si la salida está en alto, la corriente va a fluir de la compuerta hacia la salida. De esta forma llegamos al final de este video tutorial de familias lógicas y parámetros eléctricos y electrónicos de las compuertas básicas, esperando que se encuentren muy bien. Un abrazo a la distancia. Adiós.